Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. En esta hora tengo el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes un mensaje, pero no es un mensaje cualquiera. Es uno que se encuentra en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Este mensaje ha sido escuchado por muchas personas, pero lastimosamente algunas personas todavía no han podido escuchar sobre lo que trata este mensaje. Y este texto dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, el amor del que se habla en este texto no es un amor entre un hombre y una mujer, aunque el amor entre un hombre y una mujer es uno de los temas más comunes, tanto que lo podemos ver en televisión y en diferentes películas, pero este amor es diferente. Muchas historias, hermanos, muestran un amor apasionado y romántico, pero con el paso del tiempo, ese amor pues se va deteriorando, termina y las personas muchas veces se separan. Algunas historias tienen un final hermoso, mientras que otras terminan en tristeza y en tragedia. También podemos ver o nos podemos dar cuenta sobre el amor sacrificial de los padres hacia sus hijos. Muchos padres están dispuestos a renunciar a sus propios sueños para darles un mejor futuro a sus hijos. En especial, hermanos, una madre difícilmente olvida al hijo que llevó en su vientre y alimentó con su propia leche. Sin embargo, a veces escuchamos malas noticias de madres que lastimosamente abandonan a sus propios hijos, a los hijos que ellas cargaron durante 9 meses en el vientre de ellas, a hijos que con dolor y sacrificio lograron darlos a luz, pero decidieron abandonar a sus propios hijos. Precisamente por eso Dios nos dice en Isaías capítulo 49, versículo 15. Esta pregunta la hace Dios y dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Podrá dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Qué maravilloso es el amor de Dios, que su amor es más profundo que el mar. Es incluso más alto que los cielos y más grande que lo que nuestra mente puede comprender. Nosotros conocemos que la profundidad del mar no tiene una medida exacta de cuánto puede llegar a medir en cuanto a profundidad. Todavía no existe ese dato exacto sobre la profundidad del mar, pero aquí nosotros nos damos cuenta que el amor de Dios es más profundo que el mar, que Él nos hace saber que si aún la mujer que dio a luz a su hijo decide abandonarlo, pues Él no lo va a hacer. Y su amor es tan alto, es aún más alto que los cielos y más grande de lo que nuestra mente puede comprender, de lo que nuestro intelecto puede comprender. En Juan 3:16 encontramos 3 grandes verdades acerca del amor de Dios. Y esas 3 grandes verdades son el amor más grande, el regalo más grande y la promesa más grande. Así que ahora vamos a meditar en estas 3 maravillosas verdades que Juan 3:16 nos regala. En primer lugar, el amor más grande, así como Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué el amor de Dios es el amor más grande? ¿Será
porque el mundo es inmenso? ¿Será porque hay miles de millones de personas? Pues la respuesta es no. Para comprender este versículo, hermanos, debemos entender qué significa la palabra mundo en lo que es este versículo, o cosmos, que representa también a la palabra mundo. En el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, versículos 9 y 11, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. En este versículo, en estos versículos, estos textos que hemos citado en Juan capítulo 1, versículos 9 y 11, nos encontramos con una luz verdadera de la que se está hablando. Y esta luz verdadera, aquella luz verdadera, es Jesucristo. Podemos leer este pasaje de esta manera: si reemplazamos la palabra luz con la palabra Cristo, el mensaje es el mismo, se mantiene, pero se leería de esta manera: Cristo vino al mundo, el mundo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo. Sin embargo, el mundo no lo reconoció. Cuando vino a los suyos, ellos no lo recibieron. Aquí la palabra mundo o el mundo representa a la humanidad creada por Dios. El problema no fue falta de conocimiento intelectual de la humanidad. El verdadero problema fue el rechazo del corazón. Las personas rechazaron a su propio creador. ¿Por qué? Pues Jesús mismo responde en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. La luz vino al mundo, la luz vino a la humanidad, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si nosotros sustituimos la palabra luz por la palabra Cristo, el sentido queda aún más claro, porque se leería de la siguiente manera: Cristo vino al mundo, o sea, la luz vino al mundo, Cristo. Pero las personas amaron más las tinieblas que a Cristo. ¿Por qué? Porque no querían que sus pecados fueran descubiertos, porque no deseaban arrepentirse, porque prefirieron permanecer en la oscuridad antes que acercarse al Salvador. Nosotros sabemos, hermanos, que si estamos en completa oscuridad, hablándolo de manera literal, y hay una luz a distancia de nosotros, y nos empezamos a acercar, o las personas se empiezan a acercar a esa luz, pues van a quedar en completa claridad. ¿Por qué? Porque pasan de las tinieblas a la luz, a esa luz que está alumbrando de lejos, pero esas personas han decidido acercarse. Lastimosamente, al acercarse a la luz se dan cuenta que sus pecados o las cosas que ellos hacen van a quedar al descubierto. Entonces, pues prefieren quedarse en las tinieblas que venir a la luz. En este caso, la humanidad que ha rechazado la luz, que ha rechazado a Cristo, es porque no desean arrepentirse, no desean estar en la luz y prefieren permanecer en la oscuridad antes que acercarse a la luz, que es el Salvador Jesucristo. Durante el ministerio del Señor Jesús, el Señor Jesucristo, Cristo realizó innumerables milagros que no pueden contarse, que no se podían escribir en un solo libro. ¿Por qué? Porque no iban a caber esos milagros que el Señor Jesús hizo cuando Él estuvo en esa tierra. Los milagros que el Señor hizo en esa tierra fueron diferentes, como por ejemplo, Él sanó enfermos, Él dio vista a los ciegos, el Señor Jesús resucitó muertos, el Señor Jesús predicó, pero no predicó con timidez. El Señor Jesús predicó con autoridad, demostró claramente que Él era el Mesías prometido por Dios. Aún así, muchas personas decidieron rechazarlo, no porque les faltaran pruebas, sino porque amaban más el pecado que la verdad, porque las pruebas estaban frente a sus ojos. La prueba misma era el Señor Jesús.
las pruebas de que Él podía hacer milagros, daba vista a los ciegos, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Él hacía innumerables milagros. Entonces esas personas no habían quedado sin pruebas. Ellos tenían las pruebas totales para aceptar al Señor Jesús. Sin embargo, ellos prefirieron el pecado que la verdad. Ahora, hermanos, comprendemos por qué el amor de Dios es el amor más grande. No es el más grande porque el mundo sea enorme, no. No porque la humanidad sea buena, tampoco, sino porque Dios amó a personas que lo habían rechazado. Imaginémonos a Dios amándonos y nosotros, rechazándolo a Él. Entonces, en esto Dios demuestra que el amor de Él es el más grande, porque Dios nos amó aún nosotros habiéndole rechazado. Amó a quienes vivían en rebelión contra Él. Nos amó cuando no merecíamos ser amados. Como alguien dijo por ahí, somos amados no porque seamos dignos de ser amados, sino porque Dios es amor. La Biblia declara en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que primero fuimos amados por Dios. Nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó primero. Y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, este es el amor más grande que existe y no hay ningún otro amor que se le pueda comparar al amor de Dios, al amor que Dios tiene para con su creación. Cristo vino para salvarnos de la condenación del pecado y de la vergüenza eterna. Ahora, hermanos, luego de que nosotros conocemos qué es el amor y cuál es el amor más grande y que el amor más grande es de Dios, proviene de Dios y es para con nosotros, ahora quisiera hacerles unas preguntas. ¿Cuál ha sido su respuesta a Jesucristo cuando usted ha sido invitado a acercarse a la luz? ¿Lo han recibido como su Señor y Salvador? ¿Ustedes, hermanos, han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Y cuál ha sido la respuesta de su familia en cuanto al amor sacrificial de Jesucristo?